Área de Arte y Cultura. Primero de secundaria. Unidad 3. Tema: Historia del origen de la música. Presentación que tiene como propósito que los estudiantes de primer grado de secundaria reconozcan los inicios de la historia de la música. Historia del origen de la música. La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su orden en el planeta, ya que en toda cultura conocida hubo alguna forma de manifestación musical. La historia de la música abarca todas las sociedades y épocas, no se limita, como es habitual en algunos ámbitos académicos. A Occidente, sin embargo, a menudo se utiliza la expresión historia de la música para referir exclusivamente a la historia de la música europea y su evolución en el mundo occidental. La música de una determinada sociedad está estrechamente relacionada con otros aspectos de su cultura, como su organización económica, su desarrollo tecnológico, tradiciones, creencias religiosas y demás. En sentido más amplio, la música nace con el ser humano, ya que estaba presente, según algunos estudios, mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África, hace más de 50.000 años. Es, por tanto, una manifestación cultural universal. Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural, haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o mística. Actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo. Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de la vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. En el llamado arte prehistórico, danza y canto se funden como símbolos de la vida, mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, mientras aprendió a crear sonidos con objetos rudimentarios como fueron huesos, cañas, troncos, conchas, etc. Hay constancia de que hacia el 3000 a.C. en Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda. Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde alrededor del fuego se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de los sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres. Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían introducir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en idiófonos, aquellos que producen sonido por medio de la materia con la que están construidos. Son instrumentos de percusión, por ejemplo, hueso contra piedra. Membranófonos, serie de instrumentos más sencillos de construidos por el hombre. Tambores hechos con una membrana tirante sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia. Cordófonos son todos aquellos de cuerda, por ejemplo, el arpa. Aerófonos. El sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire, uno de
los primeros instrumentos es la flauta, en un principio construida con un hueso con agujeros.